Bueno, vamos a hacer un pequeño video para mostrar un poco de lo que es Excel y cómo nosotros podemos trabajar con nuestros datos y con las técnicas que estamos viendo en la materia de estadística. Antes que nada, si ustedes tienen un mail de FMED, que lo deberían tener por ser estudiantes de Ciencias Médicas y de la Universidad Pública de la Universidad de Buenos Aires, ustedes tienen acceso a Office 365 gratuito. No sé si esto ustedes lo sabían o no, pero entrando en esta dirección tienen todos los pasos necesarios para obtener su copia de Office 365, que es gratis, que no necesita ningún crack, ninguna aplicación extra, ni mucho menos, no necesitan pagar absolutamente nada y tienen acceso a todas las aplicaciones de Office 365. Bien, dicho esto, vamos a abrir mi copia de Excel, que la tengo por acá. Esta copia yo también la tengo, yo soy de sociales, yo soy sociólogo, pero ustedes por ser estudiantes de ciencias médicas también tienen acceso. Bien, yo no sé si ustedes tuvieron algún tipo de contacto con Office o no, vamos a suponer que no. Office y en especial Excel se trata de una planilla de cálculo, se trata de una hoja de cálculo que si ustedes cuando abrían Word tenían una hoja en blanco, acá van a tener una planilla de cálculo. ¿En qué consiste una planilla de cálculo? Bueno, una planilla de cálculo está estructurada en columnas con letras y en filas con números, donde ustedes pueden acceder e ingresar cualquier tipo de datos. Yo voy a poner, por ejemplo, altura. Y acá puedo acceder diferentes valores. Y nosotros a estos datos que ingresamos le podemos aplicar cualquier formato desde la barra de inicio. Acá nosotros tenemos diferentes opciones. En archivo podemos abrir, guardar o ver opciones de nuestro documento. En inicio tenemos todo lo correspondiente a formato y después tenemos varias opciones. Acá en insertar podemos insertar tablas dinámicas, que es un concepto un poquito más avanzado que lo veremos más adelante. Podemos insertar gráficos, podemos hacer mapas. Después en disposición de página podemos configurar cómo se va a ver nuestra página si la queremos imprimir, por ejemplo. En fórmulas vamos a ver después más adelante digamos, cómo funcionan las fórmulas en Excel. Y después tenemos una serie de datos, de opciones un poquito más avanzadas, pero a los fines de esta pequeña introducción nos vamos a quedar con esto que estamos haciendo. Acá tenemos estos datos que ingresamos. A altura nosotros le podemos poner formato, podemos centrarlo, podemos agregarle un relleno, podemos cambiarle el color de la letra, podemos a estos datos agregarle un borde y podemos, por ejemplo, quitar las líneas de cuadrícula para que esto sea un poquito más llamativo en el momento de entregarlo, si lo queremos hacer para algún tipo de investigación o para algún trabajo, tener datos con formato un poquito más atractivos, ¿no? Vamos a cerrar esto, no vamos a guardar, y lo que vamos a hacer es abrir un pequeño ejemplo que tengo, que es un registro de 20 pacientes, y a cada uno de estos yo tengo estas variables: el ID paciente, el código de paciente, que va de 1 a 20, el apellido y el nombre de los pacientes, la fecha de nacimiento, el peso y la altura en centímetros. Yo tengo esto así como está, no le toqué más nada que eso. Y primero vamos a ver qué sería un archivo Excel. Yo, si esto lo guardo, pongo guardar.com, guardar como, acá tengo un montón de opciones para guardarlo. El XLSX es el habitual, es el que si ustedes lo graban con esta opción, incluso lo van a poder abrir desde Google Sheets, que es la planilla de cálculo de Google. Y generalmente este es el formato para manipular esta clase de archivos. Después, nosotros en cada planilla de cálculo, y digo cada porque puedo agregarle muchas hojas, vamos a tener una hoja con un nombre por defecto que es hoja 1. Si yo quiero hacer otra
hoja, quiero agregarle una hoja nueva, me va a poner hoja 2, hoja 3 y así sucesivamente. Las puedo borrar también u ocultar, pero vamos a borrarlas. Y le puedo cambiar el nombre haciendo un doble clic. Yo acá le pongo registro pacientes. Y de esta manera tengo todo un poquito más ordenado. Si yo después quiero en otra hoja poner calendario, puedo dedicarle una hoja a cada actividad que yo tenga para organizarme para organizarme mejor, básicamente, ¿no? Así que bien, vamos a ver qué podemos hacer con estos datos. Vamos a dividir esta parte en dos. En primer lugar, vamos a trabajar con formato y en una segunda parte vamos a ver qué funciones, qué fórmulas puedo utilizar para sistematizar un poquito más esta información. Por lo pronto, vamos a agregarle un poquito de color. A mí me gusta trabajar sin línea de cuadrícula. Entonces ya esto lo tengo sin línea de cuadrícula. Vamos a aplicarle un borde. Y esto lo hago seleccionando mis registros. Y acá tengo muchas opciones de bordes para ponerle. Tengo este grueso, tengo un externo. Vamos a ponerle el externo, vemos cómo queda. Si no me gusta, lo puedo poner uno más grueso. Si prefiero el anterior, puedo seleccionarlo y elegir otro borde o poner deshacer y me va a poner la opción de antes. Tanto la opción deshacer como la rehacer tiene todas las cosas que fuimos haciendo en los últimos pasos, ¿no? Vamos a ponerle un poquito de formato a la cabecera, que es donde tengo el nombre de mis variables. Vamos a ponerle un color azul y una letra blanca. Y acá ya vemos que parece un poquito más presentable esto que estamos haciendo, ¿no? Bien, vamos a ver primero qué tipo de variables tenemos y qué tipo de información tenemos de este registro y cuáles son las herramientas que tiene Excel que me van a permitir a mí extraer información de mis datos. En primer lugar, como dijimos, tenemos un código de paciente, que esta es una variable nominal, porque simplemente lo que hace es ponerle un nombre al azar. Acá hay un número, pero esto puede ser una letra. Esto ya lo vimos en clasificación de variables. También tenemos apellido y nombre, que es una variable nominal, porque simplemente me dice el apellido y el nombre de mis pacientes. Y acá tengo fecha de nacimiento, peso y altura, que son variables numéricas o variables cuantitativas. Con estas variables yo ya puedo hacer cosas en Excel para trabajar estas variables y ver de qué manera puedo extraer información. Entonces vamos a generar una variable nueva que va a ser edad. Yo acá lo interesante de Excel es que automáticamente me copió el formato de las columnas de al lado, no así con el borde, así que el borde lo voy a calcular de nuevo, hacer de nuevo mejor dicho. Le saco el borde que tenía y acá le hago un borde nuevo para incluir la nueva variable que es edad. Esta variable yo la voy a calcular con la fecha de nacimiento y para calcularlo necesito interiorizarme en lo que son las fórmulas en Excel. Antes de utilizar la fórmula de edad, que es un poquito más compleja, vamos a hacer algunas fórmulas un poquito más simples y vamos a explicar cómo funciona una fórmula o una función en Excel. Antes que nada, en este icono, que es el de función, vamos a tener acceso a todas las funciones, a todas las fórmulas que Excel cuenta para calcular o ayudarnos a generar información a partir de los datos, ¿no? ¿Cómo accedo a una fórmula? Vamos a suponer que yo lo que quiero es saber cuántos pacientes tengo. Obviamente en este caso, si yo tengo el ID paciente, que es numérico, digamos, dijimos que era nominal, pero digo, hay números, yo acá ya sé que tengo 20 pacientes, pero vamos a suponer que yo en realidad, en lugar de 20, tengo 2000 o tengo 2550. Si no es tan fácil verlo, Excel me permite a mí contar esos registros. Y una forma de contar es precisamente con la fórmula contar. Abro paréntesis. Y fíjense cómo funciona una función, valga la redundancia. Las funciones tienen un nombre, un paréntesis
y adentro de paréntesis tienen parámetros. Los parámetros son los valores que me pide a mí la función para llegar a un resultado. Entonces yo acá simplemente le voy a decir que me cuente toda esta columna y ya automáticamente me va a contar 20. No va a contar el encabezado. No va a contar el encabezado y me va a decir que hay pacientes. Entonces yo acá puedo poner total pacientes y haciendo doble clic en cada columna esto se estira. Y acá yo ya tengo una primera información de estos datos. Fíjense qué pasa si yo pongo paciente 21. Me va a agregar García Rodolfo. Acá ya agregué otro paciente y como la fórmula tiene el parámetro de que me cuente todo lo que pasa en la columna A, por eso es A, dos puntos A, todo lo que ponga de acá en adelante me lo va a contar y me va a actualizar. Acá vamos a borrarlo porque nos vamos a quedar con los 20 pacientes que tenemos. Y acá tenemos nuestra primera función en Excel. ¿Qué pasa si yo, vamos a copiar y pegar esto, en lugar de poner toda la columna, como dice acá, al señalar A, dos puntos A, lo único que hacía era poner A2 de A21. Fíjense que acá yo cambié mi selección, ya no es toda la columna, sino es solamente el rango de la celda A2 a la celda A21. Pongo Enter y me cuenta 20. Pero ¿qué pasa si yo agrego otro paciente más? Acá arriba me lo actualizó, porque en esta fórmula estoy contando toda la columna, pero acá no. Y fíjense que acá me está advirtiendo, mirá que acá hay un problema con esta fórmula porque estás dejando datos afuera. Eso es lo que me está diciendo Excel en este momento. Entonces, si nosotros vamos a generar un registro de pacientes, nos conviene que nuestras funciones, al menos en este caso, que es lo que yo quiero simplemente contar, tomar toda la columna de modo tal que yo después, si sigo agregando datos, esta fórmula se vaya actualizando sola. Así que eso es lo primero que podemos calcular de esto. Ahora vamos a ver quién sería el paciente con más años de edad y quién sería el paciente con menos años de edad. Entonces, Excel también puede brindarme esa información a partir de una fórmula. Paciente mayor, paciente menor. Y acá vamos a aplicar una fórmula que es mínimo. Mínimo es min. Si yo empiezo a aplicar las tres primeras letras de cualquier función, me aparecen muchas opciones que tengo. Vamos a usar min. Y acá vamos a utilizar de vuelta este rango. Y acá lo que ocurrió fue que me pone un número, pero yo lo que tengo que hacer es que este número me lo pase a fechas. Con lo cual lo que vamos a hacer es copiar formato. Esta es una opción muy buena que tiene Excel, que yo me pongo en cualquier celda, pongo copiar formato, pego acá y acá me lo dice en formato fecha. Acá está el paciente, es Artemio Mauricio. Y vamos a ver el menor, o sea, cuál es la mayor fecha de estas, o sea, la más reciente. Y acá lo que podemos hacer es copiar esto, pegarlo. De vuelta, me aparece el formato no fecha. Yo necesito el formato fecha que está acá. Entonces copio formato, pego y lo tengo en formato fecha, pero no quiero el mínimo, sino quiero ahora, obviamente, el máximo. Pongo el máximo y acá tengo 25 del 12 de 2004, que es Sergio Prat, mi paciente. Entonces acá tengo otra información adicional que me brinda Excel a partir de las funciones. Bueno, vamos a calcular la edad de estos pacientes y vamos a ver cuál es la forma que tiene Excel de brindarme esa herramienta. Vamos a necesitar, para calcular la edad, teniendo en cuenta que tenemos la fecha de nacimiento, simplemente calcular la diferencia entre el día de hoy y la fecha de nacimiento de esta persona. Con lo cual acá vamos a poner fecha
Y esto lo vamos a usar con una especie de de celda auxiliar. Y acá vamos a poner una función que tiene Excel que devuelve el día de hoy, o sea, el día en el cual ustedes están haciendo esta planilla. La función se llama efectivamente hoy y no tienen que aplicarle ningún formato, simplemente ponen hoy y les va a tirar la fecha de hoy, que es 11 de septiembre de 2023, que es el día que estoy grabando este video, y lo que tienen que hacer ustedes es restar esta fecha con respecto a esta fecha. Vamos a ver qué pasa si yo resto directamente menos esto. Me va a dar esto en días, o sea, me va a dar alguna cosa bastante imprecisa y no es lo mejor que pueden hacer, restar fechas de manera directa. Yo no lo recomiendo. Hay una función que ustedes pueden utilizar que es simplemente pasar a año cada una de estas y lo que ustedes van a hacer es restar 2023 menos 1983 directamente y ahí les va a dar la edad. Lo que pueden hacer es hacer año, que es la función que nosotros necesitamos. Utilizamos la celda auxiliar que acabamos de crear y acá le restamos año utilizando la fecha de nacimiento de los pacientes y ahí les va a dar 40 años. Si yo estiro, me va a dar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque acá hay una opción que tiene Excel que es muy importante de tener en cuenta, que es cuando yo trabajo con fórmulas que las voy a tener que arrastrar, como quien dice, porque fíjense que en la celda 1 necesito calcular la edad, pero en la celda 2 también, en la celda 3 también, y así sucesivamente. Yo lo que puedo hacer es simplemente arrastrar, como acabo de hacer, desde este vértice que tiene el rectángulo, y como vemos los datos son raros porque una persona no puede tener menos 90 años, evidentemente hay algo que está mal. Y si nosotros nos fijamos en la celda F2, yo acá tengo considerado, fíjense, K1 en azul menos C2 en rojo y está perfecto. Ahora, ¿qué pasa en la celda F3? Me está tomando cualquier valor, me está haciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es restarle cada una de estas fechas de nacimiento con respecto a esto, con lo cual esta celda, la celda acá, tiene que quedar siempre fija. ¿Y cómo hacemos para fijar celdas en Excel? Con F4. Nos posicionamos, resaltamos la parte de la celda que queremos fijar y ponemos F4. Entonces, ahora sí, si yo hago doble clic o arrastro, vamos a hacer doble clic, ahí me va a dar los valores lógicos. ¿Por qué? Porque acá está restando K1 menos C2 y acá está restando K1 menos C3, acá está restando K1 menos C4 y así sucesivamente. O sea, fijamos la celda que queremos conservar, que queremos usar para nuestra operación, y la celda variable, que es la de la columna C, es la que puedo ir cambiando de modo tal que yo no tenga que escribir todo el tiempo esta fórmula, sino que simplemente pueda arrastrar. Entonces, como vemos, ya tenemos las edades de nuestros pacientes. Obviamente, si el día de nacimiento se corre con respecto al año, puede que tenga una diferencia, porque acá lo que está haciendo es restar el año con respecto al año de hoy. Entonces, acá tengo 1997 y 26 y da 2023, pero fíjense que esta persona todavía no cumplió los 26 años porque es 18 de septiembre, acá es 11 de septiembre. Esas son cuestiones un poquito más de matiz. Esto se puede hacer de manera más fina, pero para que el video no sea tan complejo, les explico esta fórmula para calcular edad, para no hacerlo tan difícil, al menos en esta introducción. Bueno, ya tenemos la edad y otra información que vamos a agregar es el índice de masa corporal, que como ustedes saben es el peso sobre la estatura en metros al cuadrado. Acá yo tengo el peso y la altura en centímetros, con lo cual necesito hacer una serie de operaciones antes de calcular el índice, que lo primero que vamos a hacer es calcular la altura en metros. Entonces vamos a generar una variable calculada como esta, como la edad que hicimos,
que va a ser altura en metros, que simplemente va a ser la altura en centímetros dividido 100. Pongo Enter, acá puedo estirar sin problemas porque efectivamente yo quiero que ninguna celda quede fija, sino que se vayan estirando. Acá, como siempre, le saco todos los bordes y le vuelvo a agregar. Igual vamos a seguir agregando bordes, así que esto va a ir aumentando de las columnas que estoy haciendo. Para agregar más columnas yo puedo hacer simplemente seleccionar una columna en blanco, poner insertar y se van corriendo. Ahí va. También voy a necesitar la altura en metros al cuadrado para después hacer el cociente. Entonces voy a hacer altura metros al cuadrado. Entonces puedo poner un 2 para que más o menos se entienda. Y acá lo que hago es hacer una fórmula que se llama potencia. Yo elijo el número y a qué potencia lo quiero elevar, que en este caso va a ser 2, pues lo quiero elevar al cuadrado. Y acá tengo la altura en metros cuadrados. Ahí va. Y ahora sí estoy en condiciones de calcular el IMC, porque como dijimos es el peso dividido esta altura. Entonces lo que hago es hacer simplemente la división, esta celda dividido esta celda. Aprieto Enter y acá ya tengo el IMC de todos. Yo acá también, si me aparecen muchos decimales, los puedo ir corriendo para un lado o para el otro. Ahí está. Entonces, lo pueden seleccionar, pueden incluso trabajar con 2 decimales para la altura. Y para el IMC pueden tener los decimales que ustedes consideren. Vamos a sacarle los bordes, volver a ponérselo y vamos a recordar que estas columnas fueron las que nosotros calculamos. O sea, el dataset vino así. O sea, los registros vinieron de esta manera. Y estos son los que nosotros calculamos. Así que a esto le voy a poner otro color. Le voy a poner un color más celestito como para indicar que estas son las variables que nosotros calculamos. Acá le voy a poner un borde en formato de celdas. En borde. Voy a seleccionar un borde acá. Y acá tenemos todas las variables que nosotros fuimos calculando. ¿Podemos hacer más cosas con estos datos, además de la información que le agregamos? Sí, claro, podemos hacer varias cuestiones. Por ejemplo, promedio de edad. Promedio de edad. ¿Cómo calculo promedio? Con la función promedio. Y acá lo que tengo que hacer es seleccionar el rango por el cual yo quiero que me cuenten la edad de mis pacientes. Yo pongo Enter y acá vemos que la edad promedio es 33,9. Acá esto yo lo puedo, le pongo un cuadrito. Y vamos a poner, además vamos a calcular el peso promedio. Promedio peso, que es la misma cuenta, pero en lugar de esta columna es esta. Entonces vamos a hacerlo de vuelta. Promedio, y acá selecciono. Puedo hacer esto también, de seleccionar toda la columna o seleccionar el rango, como ustedes quieran. Esto depende de si ustedes van a agregar más registros después o no. Y acá el peso promedio es 73,85. Esto también, el Excel nos brinda una opción muy, muy interesante, que es cuando yo selecciono un conjunto de una variable numérica, un rango, en la parte de abajo, en la barra que se denomina barra de estado, donde tengo el zoom y tengo un par de opciones más, tengo el promedio de los datos que yo seleccioné, la cantidad de datos que tengo y lo que da la suma total. Acá no tiene mucho sentido hacer la suma de los kilos, pero sí tiene sentido ya tener de un primer vistazo el peso promedio de estos pacientes. Y lo mismo puedo hacer con altura, que acá la altura promedio es 1,67, con edad, que es 33,9, que ya lo habíamos calculado acá, y con el resto de las variables, con el IMC también obviamente, 26,58, y acá tenemos toda la información de las variables numéricas. Para terminar vamos a calcular
la mediana de nuestros datos. Vamos a calcular edad. Vamos a ponerlo acá mejor, perdón. Mediana edad. Mediana peso acá. ¿Cómo calculamos mediana? La función se llama mediana. Mediana edad 33,5 y mediana peso 72,5 es la mediana de peso, lo cual significa que el 50% de mis pacientes pesa menos que 72,5 o pesa más. Lo mismo con la edad, el 50% de los pacientes es menor a 33,5 o mayor a 33,5, depende de cómo lo quieran ver. Y con esto yo ya calculé algunas medidas de centralización para mis datos. Vamos a agregarle modo, que entiendo que no sé si hay modo. Moda edad y moda peso igual moda para edad 33 es el valor que más veces se repite, que está acá y acá, evidentemente. Y con peso vamos a hacer lo mismo. Moda en peso tenemos 69, que es el valor que más veces se repite. Y bueno, con esto vamos a terminar esta pequeña introducción. En un video más avanzado vamos a ver algunas cositas más que podemos hacer con Excel, desde gráficos hasta muestras y algunas funciones más. Así que bueno, esto es todo y nos vemos en el siguiente video.